Hay historias dentro del fenómeno ovni que son extremadamente bizarras, pero que con el paso de los años, él o los testigos siempre han expuesto lo mismo. No han cambiado su testimonio. Este es el caso del brasileño Antonio Vilas Boas. Bienvenidos a un nuevo podcast de España Paranormal. Como os prometí en el primer capítulo de este podcast, os voy a contar la abducción de este brasileño, de Antonio Vilas Boas, con todo detalle y a través de su propio testimonio. El caso de Antonio Vilas Boas es el primer caso de abducción registrado en donde el testigo es tomado por la fuerza en contra de su voluntad y llevado a un objeto volador no identificado para ser sometido a diferentes pruebas y experimentos. Es un caso que dio lugar a infinitas especulaciones, la más obvia de las cuales fue la sugerencia de que Vilas Boas había sido víctima de una fantasía erótica. Cualquiera que sea la realidad, Vilas Boas nunca se retractó de lo dicho. A pesar de sentirse a veces molesto por la forma por la que su experiencia fue explotada por los medios de comunicación, el encuentro llegó a ser el tema central de una tira cómica francesa y a lo largo de los años su relato jamás incurrió en contradicciones. Hoy, más de 60 años después, constituye uno de los misterios más grandes de todo el fenómeno ovni. El 22 de febrero de 1958 por la tarde, en Río de Janeiro, en el consultorio del Dr. Fontes y en presencia del periodista João Martín, al cual hacíamos referencia en el anterior podcast, en calidad de testigo, Antonio Vilas Boas hizo la siguiente declaración. Me llamo Antonio Vilas Boas, tengo 23 años y soy agricultor. Vivo con mi familia en una granja de nuestra propiedad. Está situada cerca de la ciudad de São Francisco de Sales, en el estado de Minas Gerais, cerca de la frontera con el estado de Sao Paulo. Tengo 2 hermanos y 3 hermanas, todos los cuales habitan en la misma región. Otros 2 hermanos murieron. Todos los hombres de la familia trabajan en la granja. Tenemos muchos campos que cultivar. Para la labranza tenemos un tractor de gasolina marca internacional que utilizamos en 2 turnos cuando hay que arar. Durante el día lo manejan los jornaleros y por la noche suelo utilizarlo yo. Soy soltero y gozo de buena salud. Trabajo mucho, sigo cursos a distancia y estudio cuando puedo. De hecho, cabe destacar que Vilas Boas, cuando termina sus estudios, ejerce como abogado. Deja la agricultura, que es un tema que nunca le ha gustado, y se pone a trabajar como abogado. Para mí ha sido un sacrificio venir a Río, ya que hago mucha falta en casa, pero pensé que era mi deber informar de los extraños sucesos en los que me he visto envuelto. Haré todo lo que ustedes crean oportuno, señores, y estoy dispuesto a declarar ante las autoridades civiles o militares. Todo empezó la noche del 5 de octubre de 1952. Habíamos tenido visitas y nos acostamos hasta eso de las 11, mucho más tarde de lo normal. En la habitación estábamos mi hermano, João y yo. Hacía mucho calor y abrí las ventanas que dan al patio. Entonces, en medio del patio, vi un gran resplandor que iluminaba todo el suelo. Era mucho más intenso que la luz de la luna y no conseguía ver de dónde venía, pero tenía que proceder de arriba. Era como si los focos dirigidos hacia abajo lo iluminaran todo. Pero en el cielo no se veía nada. Llamé a mi hermano y le hice mirar, pero él nunca pierde la calma y me dijo que sería mejor dormir. Cerré la ventana y nos acostamos otra vez, pero yo no podía dormir, la curiosidad me martirizaba. Volví a levantarme y abrí la ventana. La luz seguía en el mismo sitio, yo me quedé mirando afuera y de pronto se movió hacia mi ventana. Asustado cerré de golpe con tanto ruido que mi hermano se despertó. Juntos en la habitación oscura seguimos la trayectoria de la luz que se filtraba por las rendijas de los postigos en dirección al techo y luego por entre las tejas. Las casas de campo brasileñas, a causa del calor, tienen ventanas que llegan hasta el techo y para conseguir una mejor ventilación carecen de cielo raso. Al fin, la luz desapareció definitivamente. El 14 de octubre ocurrió el segundo incidente. Serían entre las 9:30 y las 10 de la noche, no lo sé con exactitud, ya que no llevaba reloj. Yo estaba trabajando en el campo con el tractor y con mi otro hermano. De pronto vimos una luz muy fuerte, tanto que dolían los ojos al mirarla.
Al principio era redonda y del tamaño de una rueda de coche, y estaba en el extremo norte del campo, era muy roja e iluminaba una gran extensión. Dentro de la luz había algo, pero no puedo decir con seguridad lo que era, porque casi estaba cegado. Le pedí a mi hermano que me acompañara a explorar. Él se negó y fui yo solo. Cuando me acerqué, la cosa se movió bruscamente con enorme velocidad y se situó en el extremo sur del campo, donde se quedó absolutamente quieta. Corrí hacia ella y repitió la misma maniobra. Esta vez volvió a su posición anterior. Lo intenté de nuevo y la maniobra se repitió 20 veces. Al fin me cansé y regresé donde estaba mi hermano. La luz permaneció en el mismo sitio sin moverse. De vez en cuando parecía despedir rayos en todas direcciones, como los del sol poniéndose. De todos modos, no estoy seguro si todo ocurrió realmente así, ya que no sé si estuve mirando ininterrumpidamente en la misma dirección. Quizá aparté la mirada un momento y entonces se elevó rápidamente y había desaparecido cuando volví a mirar. Al día siguiente, 15 de octubre, estaba trabajando en el mismo campo con el tractor yo solo. La noche era fresca y el cielo estaba estrellado. Exactamente a la 1 había una estrella roja muy brillante. Enseguida me di cuenta de que no era una estrella, ya que me aumentaba de tamaño, como si se acercara. A los pocos instantes vi que era un objeto de forma ovalada que se acercaba velozmente. Tan aprisa venía que antes de que pudiera pensar en lo que iba a hacer, estaba encima del tractor. De pronto el objeto se paró a unos 50 metros encima de mi cabeza. El tractor y el campo estaban tan iluminados como si fuera de día. El resplandor de los faros del tractor quedaba totalmente anulado por aquella brillante luz roja. Yo tenía mucho miedo al no poder imaginar lo que era. De buena gana me hubiera alejado de mi tractor, pero este era tan lento comparado con el objeto que comprendí que sería inútil. De haber saltado del tractor para salir corriendo, hubiera podido romperme una pierna en el campo recién arado. Mientras yo dudaba y reflexionaba durante tal vez un par de minutos, el objeto volvió a moverse y se paró a unos 10 o 15 metros, delante del tractor. Luego descendió lentamente al suelo y fue acercándose hasta que pude distinguir una extraña máquina, casi redonda, rodeada de luces rojas. Frente a mí había un gran foco rojo, el que me había cegado cuando el objeto descendió. Entonces vi claramente la forma de la máquina. Parecía un huevo, alargado, con 3 antenas en la parte delantera, una en el centro y una a cada lado. Eran unas barras metálicas anchas en su base y acabadas en punta. No se distinguían colores, ya que la máquina estaba envuelta en una luz roja. Encima giraba muy rápidamente algo que desprendía también una luz fluorescente rojiza. En el momento en el que la máquina minoró la velocidad para aterrizar, cambió la luz. A medida que disminuían las revoluciones de la pieza giratoria a verdosa, o así me lo pareció, aquella pieza giratoria parecía entonces un plato o una cúpula achatada. No sé si era este realmente su aspecto o si la impresión era provocada por el movimiento. La pieza no se detuvo ni un segundo, ni siquiera después de que el objeto aterrizara. Naturalmente la mayoría de los detalles no los vi hasta después, ya que al principio estaba tan asombrado que no me enteraba de nada. Cuando a pocos metros del suelo aparecieron en la parte inferior del objeto 3 soportes metálicos, como un trípode, yo acabé de perder la serenidad. Evidentemente aquel trípode era lo que soportaba el peso de la máquina durante el aterrizaje. Pero no iba a esperar a que aterrizara. El motor del tractor estaba en marcha. Di gas y traté de escapar sorteando el objeto, pero al cabo de un par de minutos el motor se paró y se apagaron los faros. No sé por qué, después el contacto estaba dado y las luces encendidas. Conecté el motor de arranque, pero fue inútil. Entonces salté al suelo por el lado contrario del objeto y eché a correr, pero ya era tarde, pues a los pocos pasos me cogió del brazo un pequeño ser vestido de un modo extraño que llegaba por el hombro. Yo desesperado me revolví y le di un empujón que le hizo caer al suelo de espaldas. Traté de escapar, pero al mismo instante otros 3 seres desconocidos me saltaron encima por los lados y la espalda, y me levantaron sujetándome por los brazos y las piernas sin que pudiera soltarme. Yo me debía de soltar, pero no podía. Ellos me tenían bien agarrado. Entonces pedí socorro a gritos y empecé a insultarles. Al parecer mis voces les sorprendieron o excitaron su curiosidad, porque mientras me llevaban hacia el aparato, cada vez que yo gritaba, ellos se paraban y me miraban fijamente a la cara, pero sin dejar de sujetarme con fuerza. Eso me permitió imaginar cuál sería ser su interés por mí y me sentí un poco aliviado.
Me llevaron al aparato que había quedado a unos 10 metros del suelo apoyado en su pie metálico. En la parte de atrás había una puerta que se abría de arriba a abajo, formando una especie de rampa. En su extremo había una escalera de metal. Era del mismo material plateado que las paredes de la máquina y llegaba hasta el suelo. Les costó mucho trabajo a los desconocidos subirme por la escalera, en la que apenas cabían 2 personas de lado. Además, la escalera no era rígida, sino elástica, y se tambaleaba violentamente a causa de los esfuerzos que hacían por desasirme. A uno y a otro lado había un pasamanos de un espesor de un mango de escoba al que yo me agarraba con fuerza para impedir que me subieran al aparato. Por ello, los desconocidos tenían que detenerse a cada momento para soltar mis manos de la barandilla. Esta también era elástica. Después, cuando bajé, me pareció que estaba formada por piezas insertadas unas en otras. Por fin consiguieron subirme y me llevaron a una pequeña habitación cuadrada. La luz que desprendía el techo se reflejaba en las pulimentadas paredes metálicas y procedía de multitud de lámparas colocadas alrededor del techo. Me dejaron en el suelo y se cerró la puerta con la escalerilla replegada. La habitación estaba tan iluminada que parecía de día, pero ni siquiera con aquella luz se veía de dónde estaba la puerta, ya que ésta se había cerrado sin la menor fisura, quedando perfectamente empotrada. Solo por la escalerilla metálica podía imaginarme dónde estaba. Una de aquellas 5 personas señaló una puerta y me dio a entender que le siguiera a la otra habitación. Yo obedecía, ya que no tenía más remedio. Entramos todos en la habitación, que era mayor que la otra, y tenía forma de medio óvalo. Sus paredes también eran brillantes. Creo que se encontraba en el centro de la nave, pues estaba atravesada de arriba abajo por una columna redonda y robusta que se estrechaba por la mitad. No creo que estuviera allí solo de adorno. Supongo que servía para sostener el techo. En la habitación no había más muebles que una mesa y varias sillas giratorias en forma extraña, parecidas a nuestros taburetes de bar. Todo era del mismo metal. La mesa y las sillas no tenían más que un pie central. El de la mesa estaba clavado al suelo y el de las sillas estaba unido por 3 puntales a un aro móvil e hincado también en el suelo. De este modo sus ocupantes podían volverse en todas las direcciones. Aún me mantenía sujeto y parecía estar hablando de mí. Aunque digo que hablaban, los sonidos que yo oía no tenían el menor parecido con voces humanas. No sabría imitarlos. Al fin parecieron ponerse de acuerdo. Entre los 5 se empezaron a desnudarme. Yo me resistí, gritando y jurando. Ellos se interrumpieron y trataron de darme a entender que sus intenciones eran amistosas. Me dejaron en cueros, aunque sin hacerme daño ni romperme la ropa. Yo estaba desnudo, muy asustado, ya que no sabía qué iban a hacer conmigo. Uno de ellos me acercó algo en la mano. Debía de ser una especie de esponja empapada en un líquido con el que me frotó todo el cuerpo. Una esponja muy suave, no de esas corrientes de goma. El líquido era transparente y no tenía olor, pero era más denso que el agua. Al principio pensé que tal vez fuera aceite, pero no me dejó la piel grasienta. Mientras me frotaban el cuerpo, yo tiritaba de frío, pues además de que la noche era fresca, la temperatura de la habitación era más baja que la del exterior. Por si no era bastante que me hubieran desnudado, además me mojaban, estaba helado. El líquido se secó enseguida sin dejar rastro. Después de 3, ellos me condujeron a una puerta situada frente a la entrada de la nave. Uno tocó algo que había en el centro de la puerta y se abrió hacia los lados, como la de un bar. Sus hojas llegaban desde el suelo hasta el techo. Encima había una inscripción con signos luminosos rojos. Por efecto de la luz daba la impresión de que estaba en relieve 1 o 2 centímetros sobre la puerta. No tenía el menor parecido con ninguna escritura que yo conozca. Traté de grabarlos en la memoria, pero después se me olvidaron. Entré pues con dos de los hombres en una pequeña habitación cuadrada, iluminada con las otras 2. Nada más entrar, la puerta se cerró a nuestra espalda. Cuando volví la cabeza no pude distinguir dónde estaba la puerta, solo una pared como las otras. De pronto aquella pared volvió a abrirse y entraron 2 hombres. Traían en la mano unos tubos de gomos rojos, bastante gruesos, de más de 1 metro de largo. Uno de los tubos estaba conectado por un extremo a un recipiente de cristal en forma de copa. En el otro extremo había una boquilla con aspecto de ventosa. Me la aplicaron en la barbilla, aquí, donde me ha quedado esta marca oscura.
Antes de empezar, el hombre oprimió la goma con la mano como para sacar el aire. Al principio no sentí ni dolor ni cosquilleo, solo un tirón de piel. Luego empezó a quemarme y a latir y al fin me di cuenta de que tenía una herida. Cuando me hubieron aplicado el tubo de goma vi que la copa se llenaba de sangre hasta la mitad. Entonces me quitaron la goma y me pusieron la otra al lado de la barbilla. Aquí pude ver la señal. Señores, esta vez la copa se llenó hasta el borde. También en este lado me ardía y me palpitaba la herida. Los hombres salieron llevándose las copas, las puertas se cerraron tras ellos y yo me quedé solo. Durante un rato, más de media hora, nadie se ocupó de mí. La habitación no había más que un ancho diván, no muy cómodo, pues estaba bombado en el centro, pero por lo menos era blando, como de goma espuma, y estaba cubierto de una gruesa tela gris muy suave. Después de tantas emociones y esfuerzos yo estaba muy cansado y me senté en el diván. En aquel momento noté un extraño olor, desagradable. Me parecía estar respirando un humo denso y creí que me asfixiaba. Tal vez estuviera asfixiándome realmente, pues al observar detenidamente la pared descubrí numerosos tubitos de metal situados a la altura de la cabeza, cerrados por el extremo, pero llenos de agujeritos, como una ducha. Por los agujeros salía un humo gris que se diluía en el aire. De ahí venía el olor. Sentí náuseas y vomité en un rincón. Después pude volver a respirar con facilidad, pero seguía mareándome el olor. Yo estaba desesperado. ¿Qué destino me aguardaba? Hasta entonces no tenía ni la menor idea del aspecto de los desconocidos. Los 5 llevaban monos muy ajustados, de una suave y gruesa tela gris, con alguna franja negra. Se cubrían la cabeza con una capucha del mismo color, de un material más duro, no sé exactamente cuál, reforzada por 2 tiras metálicas colocadas detrás, y con unos lentes redondos a través de los que me miraban fijamente, con unos ojos que me parecieron azules. De los lentes hacia arriba, la capucha era doble, de alta que una cabeza normal. Quizá el casco llevaba algún aparato en su interior que no distinguía desde fuera. Desde el centro de la cabeza les bajaba por la espalda 3 tubos plateados, no sé si de goma o de metal, que se introducían en el mono a la altura de las costillas. El central caía a lo largo de la espina dorsal y los laterales, hasta unos 10 centímetros por debajo de las paletillas. No pude ver escotadura ni saliente alguno que indicara que pudiera conectarse a un instrumento o recipiente debajo del traje. Las mangas eran ajustadas y estaban rematadas por unos guantes de 5 dedos del mismo material que sin duda entorpecían el movimiento de las manos. Por ejemplo, pude observar que los hombres no podían tocarse la palma de la mano con las yemas de los dedos. De todos modos, eso no les impedía sujetarme con fuerza ni manejar ágilmente los tubos de goma mientras me sangraban. Aquellos trajes debían de ser una especie de uniforme, ya que todos los miembros de la tripulación llevaban un escudo del tamaño de una rodaja de piña del que partía una tira de tela plateada o de metal que terminaba en un estrecho cinturón sin hebilla. Ninguno de aquellos trajes tenía bolsillos ni botones. El pantalón era muy ceñido y terminaba en una especie de zapatilla de tenis. Ahora bien, las suelas tenían un espesor de 4 a 7 centímetros. Los zapatos se alzaban ligeramente en la punta, aunque no tanto como los suecos. Los desconocidos caminaban ágilmente con ellos. Únicamente el mono parecía entorpecer sus movimientos, que parecían siempre un poco rígidos, excepto uno, que apenas me llegaba a la barbilla. Todos eran de mi estatura. Todos parecían robustos, pero no lo bastante como para intimidarme. En campo abierto hubiera podido medir mis fuerzas con cualquiera de ellos. Al cabo de una eternidad, el ruido de la puerta me sacó de mi abstracción. Volví la cabeza y vi acercarse una mujer. Estaba desnuda y descalza, lo mismo que yo. Yo me quedé atónito y ella pareció divertirle mi expresión. Era muy hermosa y muy distinta de las mujeres que conozco. Tenía el cabello suave y rubio, casi albino, y le caía por la espalda, con las puntas dobladas hacia adentro. Llevaba raya en medio y tenía unos ojos grandes, azules y rasgados. La nariz era recta, sus pómulos eran muy altos y la forma de su cara exótica, más ancha que la de las Indias sudamericanas y casi triangular, con una barbilla muy puntiaguda. Los labios eran finos, casi sin dibujo, y las orejas, que vi después, igual a las de nuestras mujeres. Tenía la figura más bonita que he visto en mi vida, con los pechos altos y bien formados, la cintura estrecha, caderas anchas, muslos largos, pies pequeños y manos delgadas
de uñas bien formadas. Era mucho más baja que yo. Su cabeza me llegaba por el hombro. La mujer se acercaba y me miraba en silencio, como si quisiera decirme algo. De pronto me abrazó y empezó a frotar su cara contra la mía al tiempo que se apretaba contra mí. Tenía la piel blanca de nuestras mujeres rubias y pecas en los brazos. Yo solo notaba su olor a mujer, pero ni en su piel ni en su pelo había perfume alguno. La puerta había vuelto a cerrarse. A solas con aquella mujer que tan claramente expresaba lo que quería de mí, me sentí muy excitado. Dada mi situación eso parecía increíble, aunque imagino que eso se debía al líquido con el que me habían friccionado el cuerpo. Seguramente lo hicieron a propósito. Lo cierto es que yo no podía dominar el deseo, nunca me había ocurrido. Finalmente, olvidándose de todo, abracé a la mujer y empecé a devolverle sus caricias. El acto fue normal y ella se comportó como cualquier mujer, incluso después de repetidos abrazos, hasta que el cansancio la hizo jadear. Yo seguía excitado, pero ella se me negó. Eso me serenó bruscamente, con que para eso me querían, para semental que mejorara su raza. Aquello me enfureció, pero me puse al mal tiempo buena cara, ya que la experiencia había sido muy grata. Ahora bien, yo prefiero a nuestras mujeres, con las que puedes hablar y te entienden. Además había momentos en los que sus sonidos guturales me irritaban. Al parecer tampoco sabía besar y solo me mordía ligeramente la barbilla, aunque no estoy seguro de que eso tuviera el mismo significado. Curiosamente el vello de las axilas y del otro sitio era rojo, casi de color sangre. Poco después de que nos soltáramos, me abrió la puerta y uno de los hombres llamó a la mujer. Antes de salir, ella se volvió, se señaló el vientre, luego con una especie de sonrisa me señaló a mí y por último señaló al cielo. Creo que quería decir que mirara hacia el sur. Después se fue. Creo que con aquel ademán quiso indicar que volvería a buscarme para llevarme allí. No sé dónde. Aún estoy temblando al pensarlo. Pues si vuelven estoy perdido. Por nada del mundo quisiera separarme de mi familia y de mi tierra. Entonces entró uno de los hombres con mi ropa bajo el brazo y yo me vestí. No faltaba nada, salvo el encendedor. Quizá lo perdí durante el forcejeo. Volvimos a la otra habitación en la que 3 miembros de la tripulación, sentados en las sillas giratorias, gruñían entre sí. Seguramente cambiaban impresiones. Mi acompañante se unió a ellos y pareció olvidarse de mí. Mientras ellos hablaban, yo procuraba grabar en mi memoria hasta el último detalle. Me llamó la atención una caja cuadrada con tapa de cristal que había encima de la mesa. Tenía una esfera que recordaba la de un reloj y una sola manecilla, y en los lugares correspondientes a las 3, a las 6 y a las 9 había una marca negra, mientras que en el de las 12 se veían 4 pequeños signos negros, uno al lado del otro. ¿Para qué? No lo sé, pero así era. Al principio creí que era aquel instrumento una especie de reloj, ya que uno de los hombres lo consultaba de vez en cuando, pero luego comprendí que era imposible, ya que mientras estuve allí, la manecilla no se movió. Entonces se me ocurrió la idea de apoderarme del objeto, ya que necesitaba una prueba de mi aventura. De haber podido llevarme la caja, mi problema hubiera estado resuelto. Si los desconocidos se daban cuenta de mi interés por el objeto, tal vez me lo regalaran. Me acerqué lentamente a la mesa y, mientras ellos miraban en otra dirección, cogí rápidamente el instrumento con ambas manos. Era muy pesado, de más de 2 kilos. No tuve tiempo de observarlo más detenidamente, ya que uno de los hombres saltó sobre mí, me arrancó furiosamente la caja de la mano, apartándome de un empujón, y volvió a ponerla en su sitio. Retrocedí hasta la pared y me quedé quieto. No le tengo miedo a nadie, pero comprendí que sería mejor no buscar problemas. Se había demostrado que solo me trataban con amabilidad si me portaba bien. En tal caso, ¿para qué exponerme a un peligro, si de todos modos mi tentativa debía fracasar? De manera que me quedé quieto, esperando. No volví a ver a la mujer, ni desnuda ni vestida, pero creí saber dónde estaba. En la parte delantera de la sala grande había otra puerta que no estaba cerrada del todo, y tras la que de vez en cuando se oía el ir y venir de los pasos. Puesto que todos los demás tripulantes estaban conmigo en la sala grande, aquellos pasos solo podían ser de ella. Supongo que en aquella parte de la nave debía de estar la cámara de instrumentos, pero naturalmente no podía asegurarlo. Finalmente cruzamos la pequeña antesala. La puerta de acceso estaba abierta y la escalera bajada, pero no descendimos por ella.
sino que mi acompañante me señaló la plataforma situada al lado de la puerta por la parte exterior, que daba la vuelta a todo el aparato. Fuimos primeramente hacia adelante y pude ver un saliente metálico cuadrado. En el lado opuesto había otro cuya forma me hizo pensar que podía ser el control de despegue y aterrizaje. Debo decir que nunca vi en el aparato en movimiento, ni siquiera cuando se elevó, por lo que no me explico cuál pudiera ser su finalidad. Cuando llegamos a la parte delantera, el hombre me señaló 3 púas metálicas que ya mencioné. Las 3 estaban unidas a la máquina y la de en medio directamente a la proa. Todas tenían la misma forma, ancha en la base y puntiaguda, y sobresalían horizontalmente. No podía decir si era del mismo metal que la máquina, aunque relucían como metal candente, no desprendían calor. Encima había unas luces rojas. Las 2 laterales eran pequeñas y redondas, mientras que la central, por el contrario, era gigantesca. Se trataba del faro que ya mencioné encima de la plataforma en todo alrededor de la máquina. Había innumerables lámparas cuadradas empotradas en el fuselaje que iluminaban la plataforma con su luz rojiza. Esta terminaba en la parte delantera junto a un grueso cristal incrustado profundamente en el metal y abombado. Puesto que no había ventanas, seguramente aquel cristal servía de observatorio, por más que debía de ser difícil distinguir las cosas a través de él, ya que desde fuera se veía muy turbio. Después de visitar la parte delantera de la máquina, nos fuimos de nuevo atrás. Esta parte tenía una curvatura más pronunciada que la delantera, pero antes nos paramos un momento, pues el hombre señaló hacia arriba, donde giraba la enorme cúpula en forma de plato. Mientras giraba lentamente, estaba bañada en una luz verdosa cuya procedencia no pude describir. Se oía al mismo tiempo una especie de siseo, parecido al que produce un aspirador o el aire al pasar por muchos orificios pequeños. Cuando la máquina se elevó, la velocidad de rotación de la cúpula fue en aumento, hasta que de ésta no se vio más que un resplandor rojo vivo. Al mismo tiempo el ruido aumentó hasta convertirse en un estridente aullido, por lo que comprendí que la velocidad de la cúpula estaba en relación de causa al efecto del ruido. Cuando lo hube visto todo, el hombre me llevó a la escalera de metal y me dio a entender que podía irme. Cuando hube bajado a tierra me volví. El hombre seguía allí. Entonces señaló a sí mismo, a mí, al cielo en dirección sur. Me indicó que me retirara y desapareció en el interior del aparato. La escala de metal empezó a subir. Los peldaños se replegaban unos sobre otros. Cuando estuvo recogida la escalera, la puerta que, abierta, formaba una rampa, se elevó quedando perfectamente encajada en la pared. Las luces de los espolones metálicos del foco principal y de la cúpula se intensificaron a medida que aumentaba la velocidad de rotación de esta última. El aparato se elevó lentamente en sentido vertical mientras el trípode se replegaba y la superficie interior de la nave quedaba tan lisa como si el tren de aterrizaje no existiera. El objeto volante se elevó lentamente hasta unos 30 o 40 metros y permaneció unos segundos estático. Mientras aumentaba su luminosidad, el zumbido subió de tono y la cúpula empezó a girar a gran velocidad, al mismo tiempo que su luz se hacía intensamente roja. El aparato se ladeó ligeramente, se oyó una pulsación rítmica y bruscamente la nave salió disparada en dirección sur. A los pocos segundos había desaparecido. Volví a mi tractor. Había subido al extraño aparato a la 1:15 y ahora eran las 5:30 de la madrugada. Es decir, me había retenido durante 4 horas y 15 minutos. Mucho tiempo. Solo conté lo sucedido a mi madre. Ella dijo que sería mejor no tener más tratos con aquella gente. A mi padre no me atreví a decirle nada. Ya le había hablado de la luz y él me creyó. Dijo que seguramente eran figuraciones mías. No me había creído. Más adelante decidí escribir al senador Joe Martins. Había leído su artículo publicado en el Cruzeiro de noviembre, en el que invitaba a sus lectores a que informaran de sus experiencias con platillos volantes. De haber tenido más dinero, hubiera venido antes a Río, pero tuve que esperar a que él se ofreciera a pagar una parte de los gastos del viaje. El caso fue investigado por 2 médicos y ufólogos cariocas, Fuentes Olavo y Walter Buller, quien a través de exámenes realizados a Antonio Vilas Boas diagnosticaron exposición a la radiación, lo que dio lugar a un insólito cansancio, dolor de cuerpo, náuseas, dolores de cabeza,
pérdida del apetito, ardor en los ojos, lagrimeo y lesiones permanentes en la piel. También aparecieron manchas amarillentas en el cuerpo que tomaron entre 10 a 20 días para desaparecer. Las lesiones siguieron apareciendo durante meses, parecían pequeños nódulos rojizos, más duros que la piel alrededor, protuberantes y dolorosos al tocar, cada una con un pequeño orificio central produciendo una pequeña descarga acuosa amarilla. La piel que rodea las heridas presentaba un área violeta hipercromática. Pasaron los años y Antonio Vilas-Boas se licenció como abogado. Se casó y tuvo 4 hijos. Aparentemente por décadas se mantuvo sano y luego cayó enfermo debido a una enfermedad muy particular y extraña, por la cual fue llevado incluso a los Estados Unidos para realizar un tratamiento. Lamentablemente su estado empeoró y falleció en 1992 a causa de las complicaciones de su enfermedad. Realmente el relato de Vilas-Boas parece extraído del guión de una película de ciencia ficción. Los detalles en cada momento de su relato hacen que uno pueda imaginar cada despacito de esa historia. Pero el caso es verídico y sigue siendo un misterio y un punto de referencia en nuevos casos para los investigadores ufológicos. Vilas-Boas defendió su historia hasta el día de su muerte. Nunca se contradijo. A pesar del paso de los años, no especuló con la misma, no se paseó por los programas de televisión y no cobró nunca por ello. Hasta aquí este relato de la abducción del agricultor y abogado posteriormente Antonio Vilas-Boas, ocurrida en el año 1957. Este hecho fue el preludio de otros casos muy similares en años posteriores, entre ellos la abducción de Betty y Barney Hill, quizá una de las más famosas, ocurridas solamente unos pocos años después. Tema que trataremos aquí, en España Paranormal, en este podcast y en nuestro canal de YouTube. Espero que te haya gustado, espero que te hayas podido meter en la piel de este agricultor siendo secuestrado por esos seres extraterrestres. ¿Cómo lo hubieras pasado tú? ¿Qué hubieras sentido tú? Atrapado por 5 seres y forzado a mantener relaciones sexuales con una mujer de otro mundo. Házmelo saber a través de nuestras redes sociales y solo me queda desearte que pases una muy feliz y tranquila noche.